Bienvenidos hermanos a este su programa ¿Qué dice la Biblia acerca? Les habla su servidor Ricardo Mora junto al pastor Rafael Humberto Marzolano, miembros activos de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Les solicitamos que nos den un like en nuestra página en Facebook Iglesia Bautista Palabra de Vida y también en nuestro YouTube Iglesia Bautista Palabra de Vida. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacérnosla llegar y trataremos de contestárselas en la brevedad posible. Pastor. Qué bendición poder llegar hasta su corazón para responder preguntas espirituales que ya están reveladas en la palabra de Dios. Nosotros creemos en la absoluta verdad que está revelada en la Biblia y que es la única regla en materia de doctrina y de fe. Y esperamos bendecirle con aclaraciones y responder sus preguntas y bendecirle de esta forma. Bien, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradecemos este hermoso día que nos regalas y agradecemos la oportunidad que tenemos de llegar hasta los corazones de los oyentes. Oramos por Jesucristo para que tu palabra sea traducida, Señor, en respuestas para los corazones y para aquellas ansias que tengan todos tus oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Pastor, nos llega una pregunta en la que nos dice que actualmente hay muchísimas iglesias, muchísimas religiones. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia verdadera? Bueno, es una pregunta que está en boga en este momento y que tiene una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Básicamente hay dos tipos de iglesia en la Biblia y en la práctica en este momento tenemos una iglesia que es universal, se denomina católica, y algunas iglesias pentecostales que tienen la misma organización de iglesia universal. Y también está la iglesia local. La iglesia local, de la cual es madre y maestra la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia que hubo en este mundo después del nacimiento de la iglesia que pasó en el día de Pentecostés, según lo describe Hechos capítulo 2, usted lo puede leer para que tenga los detalles. La iglesia nació un domingo en la fiesta de Pentecostés, es una de las 7 fiestas principales judías que profetizaba el nacimiento de la iglesia. Ahora usted se preguntará cuál es la verdadera iglesia si hay tantas iglesias o tantas denominaciones. Pues yo quiero decirle esto: la denominación correcta es la que esté sometida a la autoridad infalible de la palabra de Dios. Cuanto más lejos está una iglesia de la palabra de Dios, más incorrecta va a ser. Cuanto más cerca esté una iglesia de la palabra de Dios, más correcta va a ser. Por lo tanto, mi consejo es que usted se incorpore a una iglesia local, no a una iglesia universal. ¿Por qué la iglesia universal no es correcta? Porque la iglesia universal no existe. Va a existir cuando la iglesia sea reunida en las bodas del Cordero. Ahí va a empezar la iglesia universal. De momento la iglesia universal no existe, lo que existe es la iglesia local. La primera iglesia en Jerusalén fue local, la segunda iglesia en Antioquía fue local. Y todas las iglesias que son de Cristo son iglesia local. En esa iglesia, ahí está todo lo que se necesita para la edificación. Ahí están los dones del Espíritu y los dones de Cristo. Y la palabra de Dios ejerciendo una autoridad absoluta en esa iglesia local para guiar a los creyentes a toda la verdad y edificarlos para la obra del ministerio. Por lo tanto, la iglesia universal es un invento diabólico y humano. Y usted va a corroborar eso viendo que en la iglesia universal no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo salió de la iglesia universal hace mucho tiempo. Por lo tanto, usted lo que va a ver ahí son repeticiones religiosas de algo que se vivió en un pasado cuando la iglesia de Roma no era universal, sino iglesia local. La iglesia de Roma fue iglesia local hasta el año 451. A partir de ahí tuvo un cambio ordenado por Constantino, el emperador, y aceptado por el obispo de Roma,
que la iglesia dejó de ser local para convertirse en iglesia universal. Este cambio no es bíblico y por lo tanto no está correcto, es rebelión contra Dios. A partir de ahí el Espíritu de Dios abandonó esta iglesia y por eso es que se ha llenado de ídolos y de doctrinas y dogmas que son contrarios a la palabra de Dios. La iglesia verdadera es la que se mantiene bajo la autoridad en materia de fe y doctrina de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ok, pastor, también nos llega una consulta en la que nos dice un hermano que él no asiste a la iglesia, a ninguna de las iglesias, porque a todas las iglesias que ha ido siempre ha tenido problemas con el pastor, ha tenido problemas con ciertas personas, y que entonces él se congrega de una manera autodidacta, en la que él estudia la Biblia en su hogar y ora al Señor Jesucristo. Entonces queremos saber qué dice la Biblia acerca de este tipo de cosas. No existe un cristiano solo. El cristiano tiene que vivir en la comunidad de la iglesia local. Y tampoco existe una iglesia perfecta. Si usted busca una iglesia perfecta, lamento decirle que eso no existe. Eso va a existir hasta que Cristo suene la última trompeta y nos revista con su santidad a los que hemos creído en Él. A partir de ahí ya la iglesia no va a cometer pecados, pero de momento la iglesia es humana, es imperfecta y su participación en la iglesia local es una orden de Dios. Hebreos dice que ninguno puede dejar de congregarse, como algunos hebreos empezaron a hacerlo debido a la persecución, pero menos por razones carnales. Si usted no se congrega por razones carnales, usted es un rebelde y está en pecado. Si usted no se congrega porque tiene quejas de su pastor o de sus hermanos, usted es un rebelde. Póngase, humíllese, pida al Espíritu Santo que le llene de humildad y vaya y pídales perdón y comprenda que usted debe estar ahí en esa iglesia local sirviendo. Y si usted es una cabra que ha andado de iglesia en iglesia, usted está en pecado también, porque usted tiene que entender que la iglesia en la que se nace se debe morir. Es su iglesia local y que si tiene defectos, usted debe orar y luchar para que la iglesia sea sometida a la autoridad de la palabra de Dios. Pero nunca abandonar la iglesia local. Esto no está permitido a menos que sea por abierta herejía contra la persona de Jesucristo. Bueno, pastor, entonces esperemos que hayan sido contestadas la pregunta que tenía nuestro hermano, y igual le insistamos, reiteramos a que nos den like a nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista Palabra de Vida, y nos sigan siguiendo en nuestro canal de YouTube, igual Iglesia Bautista Palabra de Vida, todo con mayúscula. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, les agradecemos nos las hagan llegar. Igual sus comentarios son bien recibidos y serán contestados a la brevedad. Muchas gracias.